Hola, ¿qué tal amigos del Centro Arquidiocesano de Evangelización? Vamos con el tercer video, la tercera entrega con respecto a nuestro libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Habiendo entonces visto como las características generales de lo que es el género apocalíptico, habiendo visto un poco el contexto social, político, religioso de el primer siglo, de finales del primer siglo, donde la comunidad cristiana está inmersa en un ambiente de dominio total del Imperio Romano, adentrémonos ahora en las siguientes entregas, en los siguientes videos, a nuestro libro como tal. No podemos perder de vista qué es género literario apocalíptico, no podemos perder de vista cuál es ese contexto social, político y religioso. Si perdemos de vista esos dos contextos, esos dos ambientes en los que ya expliqué los dos videos anteriores, entonces nos desfasamos del libro del Apocalipsis y entonces le ponemos a decir cosas que el autor no quiere transmitir. Si no tenemos en cuenta esos contextos, nos perdemos y entonces ya transgredimos la parte bíblica como tal, el mensaje que quiere transmitir el libro. Bien, voy a dejarles aquí de fondo, luego ustedes ya le hacen una captura de pantalla, luego ya ustedes lo copian allí con calma. Esta es la estructura general del libro, es decir, es un libro muy bien estructurado, es un libro muy bien hecho, pensado, orado y que va manejando un esquema secuencial muy claro, para generar esperanza, para generar fe, ánimo, fortaleza en la vida de las comunidades a las que se dirige el libro. Entonces yo aquí se los voy a dejar como telón de fondo, de pronto ahorita lo borramos, pero ya tienen tiempo suficiente para ver allí, luego ustedes paran el video y lo copian y lo que les interese a nivel general. Es una cuestión técnica, ¿bien? Esto es una cuestión técnica que los especialistas han organizado pues de una manera muy clara en cuanto a la estructura del libro. En esto prácticamente coinciden todos los especialistas, la bibliografía, prácticamente coinciden en esta estructura. Bien, una estructura que está en 4 partes, un prólogo muy importante, el prólogo, el prólogo podríamos decir es una síntesis. Quieren una síntesis de lo que es el Apocalipsis, hacia qué apunta, qué quiere lograr en el prólogo. El prólogo están los detalles y los elementos. Obviamente en estas entregas, en este video, en este curso, no podemos quedarnos en detalle por detalle porque se nos va cualquier cantidad de tiempo. Lo que yo voy a dar a partir de hoy son claves teológicas, claves de interpretación, puntos y líneas muy importantes a la hora de interpretar, a la hora de leer el texto con los 2 videos anteriores de la contextualización de género y la contextualización social y política. Pero obviamente entrar a detallar todo esto pues es imposible en un curso como este, ¿bien? Entonces, pero sí les doy la estructura para que la tengan clara, para que sepan ubicar, si van a ir a leer un texto, a leer determinado texto, sepan por lo menos en qué parte está ubicado. Y que el libro tiene fundamentalmente como 4 aspectos muy importantes, que es un prólogo, que son 2 partes grandes y que es un epílogo, ¿bien? Una conclusión. Que en el prólogo está prácticamente la síntesis de lo que quiere transmitir el autor. El autor, también detalles, es llamado Juan, pero para la especialización bíblica, para los especialistas bíblicos, pues es prácticamente pues, imposible que sea el Juan del Cuarto Testamento, del Cuarto Evangelio, que sea el mismo Juan, discípulo de Jesús, el que estuvo al pie de la cruz, muy difícil. Por lo regular, las cartas, no las paulinas, Pablo sí escribió de puño y letra de él. El resto de autores en las otras cartas utilizan más bien personajes que pertenecen a las escuelas discipulares. Entonces lo más probable es que el autor del libro del Apocalipsis sea un Juan perteneciente a la escuela joánica, a la escuela de Juan, el discípulo, ¿bien? Y que se utiliza algo muy común en la Biblia y es para resaltar, para darle realce al maestro o a la escuela, y entonces se coloca el nombre de
de la escuela a la que pertenezco, o de mi maestro, en este caso Juan. ¿Bien? Sí está claro que es un Juan que está desterrado en una isla, en Patmos, obviamente está encarcelado por el imperio, pero que sea directamente Juan el que escribió el cuarto evangelio, Juan el discípulo de Jesús, es complicado, es complicado. Más bien pertenece a la escuela joánica, eso sí. Tal vez tuvo como maestro a Juan, eso sí. Y es algo muy común que se utiliza, no solamente en el Nuevo Testamento, también hay libros del Antiguo Testamento que utilizan esto para resaltar, para homenajear o para decir hacia qué escuela pertenezco, y así titulan su libro o así se hacen llamar. La primera parte pues tiene esta estructura, un saludo, una experiencia de Jesús resucitado y las 7 cartas que hacen parte pues como de las claves teológicas que voy a explicar, esto de las 7 cartas. ¿Bien? Es como la primera parte, aquí está este bloque, prácticamente los 3 primeros capítulos. El bloque grande del Apocalipsis está en la segunda parte, desde el capítulo 4 prácticamente hasta el capítulo 28, sí, prácticamente todo el libro. ¿Por qué el epílogo? Pues ya está en los últimos versículos del capítulo 22. Entonces digamos que el fuerte, grande, compositivo está en la segunda parte, desde el capítulo 4 hasta prácticamente todo el capítulo 22. ¿Bien? Están entonces todas las secciones de ese simbolismo tan bello que lo voy a explicar en entregas posteriores. Haré algunos videos, algunas entregas sobre lo que es las claves teológicas de interpretación, porque no podemos ir al detalle, pero sí claves teológicas de interpretación, y obviamente dedicaré un espacio a todo lo que es la simbología, ya todo lo que es la simbología, entonces, de lo que maneja el libro del Apocalipsis. Bien, eso lo trabajaré en estas entregas. Entonces, la segunda parte está claramente determinada por secciones, una sección introductoria, la sección de los sellos, la sección de las trompetas, la sección de las 3 señales y una sección conclusiva. Eso está claramente delimitado allí en nuestro libro. ¿Bien? Y el epílogo, el final, la conclusión, que va muy de la mano con esa introducción que les decía. Bien, entonces lo voy a dejar allí. Ahorita de pronto sí tengo que borrar, pero que ustedes sepan más o menos que ese es el marco estructural de nuestro libro. Claves teológicas. Claves teológicas, eso es muy importante. ¿Bien? Las claves teológicas son los hilos conductores que recorren todo el libro y que pueden estar aquí, acá, acá. Son los hilos conductores. Y simplemente les daré como algunos ejemplos de textos para que luego ustedes ya con calma los revisen, los lean, los estudien y contextualizado en los marcos que ya di y en las líneas teológicas que voy a dar. La primera línea teológica entonces vamos a tener por aquí, la primera línea teológica que me parece importante revisar son las 7 cartas. Las 7 cartas. El libro está dirigido a 7 comunidades. No son simbólicas. No son simbólicas esas comunidades. Bien, las encuentran aquí. De 2.1 a 3.22. ¿Ok? De 2.1 a 3.22. Repito por acá. 2.1 a 3.22. Ahí van a ir al detalle. Es una tarea también para ustedes, ir al detalle. Cuáles son los nombres y cuál es la situación que describe el autor de cada una de estas comunidades. Pero no son simbólicas, son iglesias reales, son comunidades reales a las que el autor es responsable de esas comunidades. O las ha fundado, o las ha presidido, o las ha coordinado, o las ha pastoreado. El autor se siente implicado directamente con esas 7 comunidades a las que les va a dirigir estas cartas. Y entra también el simbolismo. Entonces, por ejemplo, el 7. El 7 ya lo explicaremos en alguna entrega, pero pues entonces es signo de totalidad. Entonces, a la totalidad de las iglesias. Entonces, aunque está explícitamente dirigido a 7 comunidades muy concretas que existían, unas muy cercanas de otras, las unía un camino del Imperio Romano. Dentro de las cosas características del Imperio Romano, pues son las vías, ¿no? Es un imperio absolutamente desarrollado y entonces los caminos, las vías se le deben a ellos. Y estas iglesias estaban comunicadas por un camino
estaban muy cerca unas de otras. Son comunidades concretas. Pero al estar dirigida a siete comunidades, entonces también ya nos lleva a pensar a universalidad, a totalidad. Por tanto, las vivencias, los problemas, las cosas bonitas y las cosas complicadas que se vivían al interior de esas comunidades es un reflejo de la iglesia universal. Es un reflejo, o sea, que el mensaje directamente es para esas 7 iglesias e implícitamente es un mensaje dirigido a la iglesia universal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las vivencias de esas 7 comunidades son las mismas vivencias de las comunidades que están dispersadas en aquella época por algunas regiones del imperio. Las cosas positivas hacen parte de lo que es la iglesia del momento y las cosas negativas también. Y eso lo vamos a ver cuando ustedes vayan directamente a esta sección y leerla. Se dan cuenta entonces que es un llamado fundamental a la conversión, que es un llamado fundamental a la conversión en tiempos difíciles, en momentos complicados, una conversión que llevará a dar testimonio de la fe en Cristo resucitado. Ahí van a encontrar ustedes que hay como un esquema común a las 7 cartas. Por ejemplo, hace parte del esquema común que todas están dirigidas a un ángel, el ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de Filadelfia, el ángel de la iglesia de Esmirna. Bueno, entonces todas están dirigidas a un ángel, y esto quiere decir entonces que son iglesias propiedad de Dios, son hechura de Dios, en ellas habita Dios. Y eso ya es muy esperanzador. En todas también habla Jesús, pero entonces a Jesús se le va dando como una serie de títulos de nombre. Entonces se dirige a ustedes o les dice el primero y el último, pues ese es Jesús, el que tiene en su mano. Entonces siempre habla Jesús. A esas iglesias siempre les va a hablar Jesús. Habrá también algo muy característico en todo el esquema, y es que van a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas, en general de las 7 iglesias y en particular de cada una. Algunas iglesias solo les dirán lo malo, a otras iglesias solo les dirán lo bueno, y a otras lo bueno y lo malo. Eso hace parte del esquema característico de cómo está dirigido el mensaje a una por una. Hay una exhortación, una llamada a la conversión, y hay una recompensa, hay una promesa al vencedor. Siempre también comienza así, al vencedor. Entonces hay una promesa, y esa promesa tiene que ver con los tiempos nuevos, con los tiempos mejores. La primera clave teológica tiene que ver con las comunidades. 7 comunidades, 7 cartas, pero que son un reflejo de la vivencia de la iglesia universal, de la totalidad de la iglesia, que también vive, sufre y llora los tiempos del martirio, los tiempos de la persecución, finales del siglo I. Ya lo vimos en el contexto anterior. Entonces, la tarea para esta primera sección de claves teológicas es que ustedes se acerquen a este texto, conozcan esas iglesias, qué hay allí, qué hay de bueno, qué hay de malo, cuáles son esas comunidades, origen y raíz de nuestras comunidades actuales. Otra clave teológica. El Apocalipsis es el libro de la felicidad o de las bienaventuranzas. Sí, muy importantes. Así como en los evangelios hay un trozo en Mateo, en Lucas, de las bienaventuranzas, dichosos los pobres, dichosos los de corazón limpio, también lo hay en el Apocalipsis, solo que no en un bloque dedicado a eso, sino que recorre todo el libro. Y es precisamente por ese contexto donde lo que se quiere generar es que llegará un mundo nuevo, que llegará un mundo mejor. Y esas bienaventuranzas van a estar basadas en otra clave teológica que será la esperanza, luego ya la miraremos. Pero entonces es un libro que apunta a la felicidad, a la dicha, al gozo, a la bienaventuranza. Vamos a verlas. Es tarea de ustedes. Es tarea de ustedes ver
estas bienaventuranzas. Y adivinen cuántas son. Pues ya usted las conoce, usted que se ha interesado por el libro. Pues también son 7. También son 7 bienaventuranzas. Y si 7 es totalidad, oh, entonces es que ese proyecto de Dios, esa voluntad de Dios, pues no es otra que la felicidad, que la dicha y que el gozo. Una felicidad que es posible, una felicidad, una dicha que es realizable, que es concreta, que se puede alcanzar. Se puede alcanzar con la transformación de la historia. Se puede alcanzar con la transformación de ese mundo en el que ellos viven. Un mundo de injusticia, un mundo de persecución, un mundo de esclavos. Y que la iglesia tiene en su ser y en su corazón un mundo de fraternidad, un mundo de justicia, un mundo de libertad, un mundo del reino de Dios. Entonces es un mundo posible, un mundo mejor posible, realizable, con el cambio de las estructuras. Muy importante eso, porque nosotros estamos viendo este libro del Apocalipsis en un contexto de cuál es nuestro compromiso cristiano político. Y es a través de una nueva manera de ver la realidad, y es a través de una manera cristiana de ver la sociedad, cómo se pueden dar serias y reales transformaciones. Y es lo que quiere lograr el libro, y es lo que quiere lograr el autor. Decirles que la dicha es posible, que la bienaventuranza es posible, que la felicidad es posible, no en el mañana, en el ahora. Y en el ahora, en esos ambientes tan difíciles de persecución y de muerte que ellos están viviendo. Entonces, cuando se asume una posición contraria a las características del imperio, contraria al modus vivendi que nos quiere poner el imperio, entonces se puede respirar, se airea un ambiente mejor de dicha y de gozo, de fraternidad, de justicia, de libertad, de paz. Es posible, claro que es posible, con el cambio de estructuras. Entonces es lo que es que esta pequeña iglesia masificada así en muchos lugares del imperio, pero pequeñas comunidades, con la fuerza del Espíritu de Dios, quieren desestructurar, desbaratar, atacar el corazón de ese imperio perseguidor, injusto, que suprime las libertades y le quiere ofrecer algo mucho mejor desde Cristo el Señor: fraternidad, justicia, libertad, paz, bienestar. Y esto se da a través de la clave teológica de las bienaventuranzas. Voy a copiarlas para que ustedes las busquen, las lean y las puedan contextualizar. Nuestra clave teológica de las bienaventuranzas, del libro de la felicidad, está en el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 14, versículo 13, en el capítulo 16, versículo 15, en el capítulo 19, versículo 9, en el capítulo 20, versículo 6, en el capítulo 22, versículo 7, en el capítulo 22, versículo 14. Son hilos conductores, ¿ven? Hilos conductores, claves teológicas para interpretar en su contexto todo el libro. En esta primera entrega, resumo entonces. Las 7 comunidades, que son el reflejo de las vivencias de toda la Iglesia universal. 7 comunidades concretas, reales, a las que este Juan está pastoreando y se siente responsable de ellas, llamadas a la conversión. Les anima a continuar en aquello que está bien y les advierte, les señala por aquellas cosas que no han estado bien. Siempre Jesús hablando. Son iglesias donde habita el Espíritu de Dios. Y la segunda clave teológica que comparto hoy
es que el Apocalipsis es el libro de las bienaventuranzas, es el libro de la felicidad, donde 7 bienaventuranzas, irrigadas por todo el texto, van entonces dejándonos claro cuál es el proyecto de Dios, que es un proyecto de dicha, de gozo, un proyecto posible y realizable. ¿De qué manera? Con el cambio de estructuras, con lo que quiere ofrecer el cristianismo al ambiente de esas finales del primer siglo, inmersos, metidos en situaciones muy difíciles que planteaba el Imperio Romano. Fraternidad, justicia, libertad, paz, bienestar para todos, es la apuesta de la iglesia, es la apuesta de estas comunidades, es lo que quieren ofrecer para un mundo bienaventurado, para un mundo feliz, posible y realizable. Gracias. Vamos teniendo en cuenta estos detalles de la estructura, de las claves teológicas. En las siguientes entregas seguiremos dando otras claves teológicas de interpretación en todo el marco del libro del Apocalipsis. Bendiciones.